Hola, buenas tardes a todos y a todas desde la cocina a la mi casa. Lo primero de todo quiero darles gracias a Monse de la Estalla Lingüística de Avilés y a la Estalla Lingüística en general por invitarme a participar en estos vídeos y permitirme compartir cosas que para mí que son muy interesantes. En este caso vamos a preparar una receta vegana. Sabéis que la cocina vegana no lleva producto animal. La vegetariana sí que podría llevar lácteos, huevos, miel o productos derivados, pero la vegana no lleva nada. En este vídeo lo que vamos a preparar es una receta de albóndigues, pero en vez de carne lleven lentella, que es una fuente de proteínas súper importante, y con una salsa de cerveza. Quitamos más avezaos, sé que a cocinar con vino, pero las recetas con cerveza son muy ricas. Animo-vos a todos y a todas a probar esta receta. Aunque no seáis veganos o vegetarianos, va a vos prestar mucho y una manera de cambiar de comida. Gusta mucho a los nenos. También podéis hacer otras salsas como salsa de tomate o cualquier otra cosa con las albóndigues. Y nada, que va a vos prestar. Son unas bolines un poco más blandas que las de carne, pero están muy ricas. Y bueno, depende mucho de todo lo que echemos. Pero creo que esta receta es súper fácil de hacer con ingredientes que de xuru que todos tenemos en casa y que vamos a entamar a mirar, ¿vale? A ver, como nutrientes del plato, por decirlo un poco, a ver, la lentella y una fuente de proteínas, como decía, pero importante. Tiene también mucho ácido fólico. Por oye que recomiéndase muchas veces a las mujeres que están embarazadas. Tiene también muchas vitaminas, que nunca pensamos en las vitaminas que pueden tener la legume. Tiene vitamina A, tiene todas las vitaminas del grupo B, así que creo que tiene la 1, la 2, 3, 5, 6 y 12, creo, si no me confundo. Y tiene también vitamina C, vitamina K. Tiene fierro, tiene manganeso, tiene potasio. Luego también en la salsa vamos a usar cebolla, que es una fuente muy importante de vitamina C, de oligoelementos. También tiene calcio, potasio, fósforo, entre otras cosas. Vamos a usar ayu. Un serullo de ayu tiene, no sé si el 23% de la cantidad diaria recomendada de manganeso, y tiene también vitamina B, vitamina C, bueno. Y un plato muy completo y lleno de nutrientes. Y para hacerlo, lo primero que tenéis que hacer es preparar unas lentellas el día anterior. Cuanta menos agua tenga, mejor. Si os presta a hacer las caldosines, luego recudiles en casa y guardar unos poques en la nevera para que absorban la poca agua que ellos quede y quede esa masa que queda de un día para otro, que tenemos mala pinta, bueno, pero es perfecta para hacer esto. Yo tengo las de ayer, tengo aquí la masa, estos son unos 500 gramos y esta tiene un poco de agua, pero bueno, esto va a quitarse enseguida. Vamos a añadir las demás cosas para hacer la nuestra pseudo carne. Ponemos pimentón de la vera, que es muy rico, como una cucharina generosa. Si yo veis que necesitáis más, esto va al gusto, ¿vale? Pero tampoco no vos pasar, porque yo vas a ver solo a pimentón. Están cocidas en sin sal y en sin nada, por voy a echar un poco de sal, eso yo rectificáis. Una cuchara de sal, pimienta. Si tenéis en grano y podéis picarla mejor, yo ahora mismo tengo esta. Orégano o cualquier otra hierba que vos preste, pero vamos, sabéis que la carne muchas veces sabe a lo que echemos, y muchas carnes cocínense con hierbas o los animales cómenles. Si echáis orégano, tomillo, etcétera, da un sabor pero bueno a estas cosas. Esto es un sazonador de estos de barbacoa, es un mezclado de hierbas y tiene también un poco de pimentón. Y por darle un toque un poco árabe, porque, mira, haciendo honor al origen de la palabra albóndiga, que significa la bola en árabe.
Voy a echar un poco de baharat, que lleva también un mezclillo de especies. Este comprélo en Grecia y tiene curry, tiene también un poco de curry. Luego, pan rallado. Yo suelo poner un par de cullares por cada 200 gramos, o sea que voy a poner aquí 4 cullarines. No vos pasar tampoco de pan rallado porque si no vas a ver solo pan rallado. Cuando vayáis haciéndolo vais viendo el tipo de que queréis. Y luego, si no queda con la consistencia adecuada, yo echo una cullarina de farina de garbanzo. Que también podéis hacerla o picando el garbanzo en casa con una Thermomix o con alguna picadora potente, o mercando la farina. ¿Veis? Vamos meciéndolo bien. Valgaman un collorín un poco más colloradín, más acarnado, por hacer la comparación con la nuestra comida de siempre. Que bueno, no sé si sabéis que los nuestros antepasados parece ser que eran vegetarianos. Los neandertales del Sidrón, cuando hicieron investigaciones, descubrióse que comían vegetales, setes, piñones, pero no había restos de carne. O sea, que eran básicamente vegetarianos. No digo que no comieran nada de carne, pero pequeñas curiosidades para que veáis que el vegetarianismo no lleve una moda. Farina de garbanzo, yo tengo aquí una bolsa grande que regalóme la mi suegra y que estoy dando ahí buen uso. Voy a abrirla. He hecho una cullarina porque esto da consistencia muy pronto, no, se habla con cuidado. Si veis que necesitáis un poco más, un poco más. Si podéis echar farina de trigo, sí, pero yo creo que da mejor sabor la de garbanzo. Y mira, además no tiene gluten tampoco. ¿Veis? Vamos agamando ya una consistencia asemejada a la de la carne picada cuando hacemos albóndigas, estas cosas. Si hacéis esto con otra legume, con garbanzos, etcétera, tenéis que picarlo bien. Yo con la lentilla ni lo pico siquiera, porque son tan pequeñines que no notes los trozos. Creo que quedóme un poco, necesito un poco más de farina. Y podéis echar también un poco de avena. Y hay veces que echo de avena, a ver si... A ver si se pueden hacer ya las bolas, ¿no? Voy a echar un poco más de pan rallado, una cullarina más, no más, porque si no, no vas a ver todo a pan, pero... Y igual un poco más de farina, por ahí. A ver si ya podemos hacer boles, vamos a ver. Sí, yo cuento que sí, voy a traer unos platinos, voy a cerrar este. Y voy a traer un platín para ir poniéndoles boles. Que vamos a rebozar de pan rallado y reservar, vamos a hacerles aquí a cutadines para luego
dallos una pasadina por aceite y meterlos en una pota para esperar a la salsa. Un momentito. Ya está. De este plato he hecho pan rallado para rebozar y entamamos a hacerles boles. El tamaño, pues como vosotros veáis, podéis hacerles de distintos tamaños. Mira, ahí veis, una bola. Con eso también podréis hacer hamburguesines o nuggets. Y aquí van. Cuando les fregáis veis también cómo tan de blandes. Si veis que están muy blandines, podéis echar un poco más de farina. En el mío caso igual podía tener echado un poco más. ¿Veis? Dos boles. Vamos haciéndoles así. Bueno, pues veis, ya me va a hacer un poco los boles y vuelvo en un ratín, Vuelvo en 5 minutos. Pues ahora ya hice todos los boles, tengoles aquí ya pasados por la sartén. Quédenme 4 que vamos a pasar ahora. Vamos a ponerles en la sartén. También voy a enseñaros, hay veces que faigoles así pequeñines, de ese tamaño, y pasoles y pongoles con los espaguetis o como si fueran a la boloñesa o con trocitos de cachinos de carne igual, pero con la albóndiga y queden por buenos también. O aplástoles y lo que os decía, faigo nuggets o faigoles un poco más grandes como hamburgueses. Lo que tenéis que hacer ya al aplastarlo, no manipular mucho la masa para que no rompa, pero nada más. Bueno, esto ya está. Echamos es que queden a la pota, a esta pota. La pequeñina también, porque ya un ejemplo, pero nada. Guardamos la sartén, limpiamos un poco y vamos a esperar un poquitín. Voy a buscar la Thermomix y las cosas y vamos a hacer la salsa, ¿vale? Vengo ahora. Pues nada, deseamos que pase el cascocho. Pasaron los 5 minutos y vamos a cambiar un poco de ubicación para empezar a preparar la salsa, ¿vale? Para cortarles cebollas o cerullos y todo lo que necesitamos. Que tengo aquí. Para la salsa necesitamos 2 cebollas, que yo tengo estos moradines que están muy ricos, un cerullo, yo pongo una zanahoria y huevo, especies, orégano, pimienta, un poco de sazonador, los hierbatos que queráis, un poco sal. Si queréis el curry va muy bien. Y la cerveza. Pero importante. Entonces vamos a entamar cortando la cebolla y los cerullos, que vamos picarlos un pocoñín y luego pasamos por la trituradora. Esta salsa podéis hacerla cocinando en la fuego. Voy diciendo pues yo cómo vamos haciendo. Yo hago con la Thermomix porque regaláronmela y para mí la Thermomix para todos lados. Entonces primero echamos aquí la cebolla, el cerullo, o si queréis poner 2 cerullos también vale, y la zanahoria. Picámoslo bien y cocinámoslo un ratín. Si no lo tenéis, pues ponéislo a modo aquí con un fuego suavín y revolviendo con cuidadín unos 10 minutinos aproximado. Cuando terminan esos 10 minutinos vamos a echar la cerveza y los hierbatos
y vamos a dejarlo otros 5 minutos cocinándose. Podéis hacerlo, repito, hay que ir revolviendo o dejar que lo haga o la Thermomix o el robot de cocina que tengáis, el de Lidl, el de Moulinés, el que sea, ¿vale? Yo voy a empezar cortando la cebolla. Y la mejor manera de cortarles sería quitar los piquinos estos, partirla por la mitad y quitar ahí la primera capa, ¿vale? Esa voy a tener que lavarla. A ver, aquí de la primera capa, vamos a llevarla un poco. Porque ya la que tiene la piel está seco. Que yo ya muy desagradable para comer. Y aquí quité 2 con una balma. Y picamos. Esta sí, salió eso porque era. Picamos ya. Primera. Al cacharro de la Thermomix adentro. Y hacemos lo mismo con la otra. Ya estoy intentando llorar un poco. Un truco para no llorar. Molláis un poco el cuchillo con la que lo cortáis. Y también podéis mollar la cebolla. ¿Por qué? Porque por lo que lloráis es por el ácido que suelta. Y ese ácido disuelves en agua. Ser que mira, tiene que valer un poco para alguna cosa, aunque no trabajes de ello. Entonces, si pasas un poco por agua la cebolla, que yo no estoy haciendo, lo estoy llorando, y el cuchillo, al disolver los cristales, no llores. A ver, nos hace falta más que picarla un poquitín para que eso. Podría ponerla en cachinos ahí, porque como voy a ponerlo a triturar a ello. Y un serullo, que yo doy un golpe y así me salto la piel de golpe. Y valme la redundancia. Yo casi que voy a poner 2 serullos, porque si ya era pequeño. Y salto de golpe. Si ponéis los deditos así cuando cortáis, nunca os vais a cortar, porque cuando lleguéis, el cuchillo, si lo lleváis recto, claro, si lo lleváis así, no se lo recto, es varias contra esto y no os cortáis, ¿vale? Y como lo hacen los cocineros, mejor que yo, pero yo lo que hacen. Y la cebolla, lo mismo. Y también parto la mitad para que no desvaríe cuando corto.
Si fuera cocinera experimentado, todos los cortes serían iguales. En mi caso no. Fue rápido, pero no igual. Eso que bueno, no están saliendo del todo mal ahora. Y otra cosa pero importante, el cuchillo bien afilado, porque corta este primero con un cuchillo sin afilar que con un afilado. Porque fais fuerza y acaba mal. Bueno, pues picamos. Os metéis a una trituradora o hacéis esto que yo como una trituradora también. Póngolo a velocidad alta. Y ya está. Pasamos un poco lo que queda en la pared para que se cocine igual que el resto. Echamos 50 gramos de aceite, que si no tenéis esto lo que tenéis que hacer es dorarlo un poquitín, pasarlo por aceite hasta pochar la cebolla un poco. Quedaba muy poco, pero tenemos más. Ahí. A ver, pochamos la cebolla y los serullos. Cuando fine vamos a echar 200 gramos de cerveza y los hierbatos. Yo pongo una cuchara de sal, pimienta, pongo orégano y pongo un poco de curry y un mecigallo de hierbatos también. Puedo poner tomillo, podéis poner comino, los hierbatos al gusto, ¿vale? Y eso yo vais a dejarlo cocinar otros 5 minutos revolviendo. Si lo hacéis en Thermomix, lo primero picáislo y cocináis la cebolla 10 minutos, temperatura aroma velocidad 4. Yo echáis la cerveza y los hierbatos y ponéis otros 5 minutos a aroma velocidad 4 también. La primera velocidad 1, para que vaya más despacio, perdón. Y si lo hacéis en la cocina, pues eso, doráis la cebolla y los serullos y yo echáislo en una potina, echáis la cerveza, echáis los hierbatos y cocináis a modo revolviéndolo unos 5 minutinos hasta que veáis que está un poco espesín. Pues nada, otros 5 minutos a que se salga, porque esto va a meter un poco de ruido, y cuando fine enseñemos la salsa, ¿vale? 5 minutos a que mola el cascoxín. Gracias, Miguel, por el cascoxín que me hiciste. Bueno, vamos a finar. Tenemos ya les albóndigues feches, tenemos también la salsa y unos pataquines fritos para acompañar. Echamos la salsa arriba de los albóndigues sin problema. Vamos con la lengua de gato para aprovechar bien todo lo que tenemos. Yo recuerdo vos un pocoñín cómo hicimos todo, ¿vale? Si me hagámoslo un pocoñín para mecerlo bien. Y podemos preparar un plato súper guapo con unas albóndigues, unos pataquines frites. Tengo las manos limpias,
de compango. Y tenemos una cena per bona, ¿vale? Voy a enseñaros la mejor. A ver si puedo enseñar. ¿Ves el plato? Ahí está. Resumiendo, preparamos unas albóndigas con lentella. La lentella tenemos la cocida del día anterior. En sin el caldín que queda, para que queden sequines, ¿vale? Entonces vosotros cocéis desde el día anterior, en sin sal ni nada, recudísles y metéis en la nevera para que la lentella, cuando va absorbiendo la poca agua que queda, fai esa pasta que queda de la lentella de un día para otro. Agarramos esa lentella y echamos pimentón de la vera, que bueno, aproximado, las medidas aproximadas son para 400 gramos de lentella. Yo pongo una cuchara sopera de pimentón de la vera, pongo, espera, voy a mirar la chuleta para que no se me escaeza nada, porque si no se me va a escaecer. Sí, eso, el orégano, 4 cucharas soperas de pan rallado y 2 cucharas soperas de farina de garbanzo aproximado. Eso, pan rallado no echéis mucho más porque si no vas a ver solo a pan. Y la farina de garbanzo hasta que tengáis una consistencia afalladiza para hacerles boles. Bien, ¿vale? Mejor con farina de garbanzo porque la farina de trigo si no va a dar sabor a farina, y la farina de garbanzo por contra tiene un sabor más rico y además es mucho más nutritiva. Y para arriba, mira, sin gluten, para celíacos perfecto. Y nada, eso, hacéisles boles, pasáisles por pan rallado, daisos una pasadina por sartén para dorarles un poco y echáislas a una pota. Y luego hacéis la salsa de cerveza. Para eso ponéis un par de cebollas, un par de cerullos y una zanahoria. Cortáislo en cachinos y picáislo bien, o con la trituradora o con la Thermomix. Y cocináislo unos 10 minutinos a velocidad una Thermomix, o echáislo un poquitín en la sartén y deseáislo que quede un poco cocinadín. Cuando lo tengáis, echáislo una pota también, o si tenéis una Thermomix, echáis 200 gramos o 200 mililitros, que casi que lo mismo, de cerveza, y echáis una cuchara de pimienta, una cucharina pequeña de pimienta, otra de sal y de algún hierbato que vos preste. Y cocináislo 5 minutos a velocidad 4, o una pota a modo revolviendo hasta que quede la salsa hecha, unos 5 minutinos. Y sacáisla, trituráisla un poco más si queréis una consistencia en sin cachinos, o si os gusta con cachinos pues dejáis la sina, eso ya al gusto del consumidor. Echáis la salsa arriba de las albóndigas y de compango pues podéis poner, por ejemplo, unas pataques fritas, por ejemplo. Y nada, ese es el plato de vegano de hoy. Espero que vos preste, animáis a todos a probarlo, aunque no seáis veganos, porque va a vos gustar, y una alternativa a las comidas y una manera también de aprovechar la lentella que te quede del día anterior. Y a los nenos gusta ellos mucho. Igual que les albóndigas, podéis hacer bolines pequeñines para poner con espaguetis, por ejemplo, con pasta. Puedes hacerles bolines y aplastarles un poco para hacer nuggets. Puedes hacerles un poco más grandes y también aplastarles para hacer burger. Yo cuando faigo hamburguesa lo que faigo también es pochar un poco de cebolla muy trituradina y mecerla con la masa de les boles.
Hola, buenas tardes. Hoy damos otra vuelta en la mi cocina. Detrás de mí podéis ver la nevera llena de buxos de salir en él y de imanes y de todos los casi galines que se lleváis a pensar, Tani, todos. Y vamos a hacer una tarta de chocolate vegana, ¿vale? Estamos dentro de un ciclo de la Estalla Lingüística de Avilés, a la que agradezco mucho que me invite a estar aquí, que llámase Cocina, Visita y Calella Avilés, dende casa. Y en sin más voy a colocar aquí el vídeo y voy a explicaros cómo lle una tarta de chocolate de 3 chocolates vegana. Lo que vamos a necesitar lle un molde cuadrado, redondo, como queráis. Yo tengo este. Un paquete de galletas como este, triturado. Podéis triturarlo, pues si tenéis una trituradora, un robot de cocina, con un mortero, como queráis. Papel de forno para poner aquí. Pues vamos a colocarlo, marcarlo para que no pegue yo la base de galleta y podamos sacarla bien cuando te hace. Aceite para mecer con la galleta y hacer una masa, porque no vamos a usar manteiga, vamos a usar aceite. Yo para los postres uso el aceite de girasol, porque el aceite de oliva da ahí mucho sabor, pero si os gusta el sabor del aceite de oliva en los postres, perfecto, también, ¿vale? Luego vamos a necesitar, esto voy a cortar ahora, vamos a necesitar 3 chocolates, de a vez huye un chocolate prieto, otro blanco y otro con leche. Nosotros, siendo veganos, podemos usar el prieto y podemos usar el blanco, que lleve manteiga de cacao. Pero el chocolate con leche no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar otra tableta de chocolate prieto y vamos a mecerlo con un leche vegetal. En el mío caso, y una de almendra sin azúcar. Vamos a usar nata vegetal y agar. Cantidades: un paquete de galletas con 100 gramos de aceite, 150 gramos de cada chocolate, y para cada tipo de chocolate necesitamos un paquetín de nata, un sobre de agar y 200 mililitros de leche, que también vamos a usar esta. Entonces, y no necesitamos nada más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preparar el molde. Yo marco lo por aquí bien. Y corto, pero no tengo la marca. A ver, no hace falta que sea perfecto, llena más que para que no sobre mucho papel. Y para ponerlo en la base, para que no se pegue y sacarlo bien. Ya está, colocadín. ¿Veis? Queda ahí. Aquí vamos a mecer esto con un poco de aceite. $100 gramos. A ver, que déxelo aquí. 100 gramos. Bueno, yo voy a ir pasín a paso hasta que quede una masa, ¿vale? Una masa que podamos trabajar un poco para ponerla de base del pastel. Los veganos, para sustituir la manteiga, siempre usamos o un aceite, o también podéis usar
las margarines vegetales. Lo que pasa que a mí la margarina vegetal no me presta mucho porque son grasas trans. Pero bueno, puede hacerse. Yo pueden hacerse también otros sustitutos, pero vamos, básicamente con eso podéis hacerlo. El leche sustituimoslo por leche vegetal, la nata por nata vegetal. Y el huevo pues por semilla de lino con agua o una farina de garbanzo con agua o cosas así. Así está. Ahora sí son unos 100 gramos más aproximadamente. Ahora sí. Si no tenéis medidor, pues con ir echando pasín a paso hasta tener la masa. Y una vez que te esto, echámoslo aquí. Y con las manos bien limpias, evidentemente, aplastámoslo. Hasta cubrir todo el fondo, ¿vale? Para poner la masa de galleta. Con procuro para que quede aproximado del mismo grosor per dalluri. Y esto, si queréis, podéis meterlo un poco en forno para que tueste, pero no fai falta tampoco. Y galleta con un poco de aceite no fai falta. Voy a lavar las manos. Y ya tenemos la masa. Acutámoslo y ahora vamos a trabajar. Yo voy a entamar con chocolate blanco. El orden que pongáis de chocolates ya un poco igual. Esto podéis cocinarlo en una pota o si tenéis algún aparato como la Thermomix, pues perfecto. O como, quiero decir, de algún robot de cocina de estos, no llevo por hacer marca, cualquier robot. Yo voy a hacerlo con esto, pero voy a explicaros también cómo, oye, si no tenéis, lo que tenéis que hacer es calentar un poco la nata y con era un paquetín de nata con 200 mililitros, perdón, de leche. Usáis 100 mililitros con la nata, calentáislo a ferver. Y con los otros 100 mililitros disolvéis la agar-agar y desáislo aparte un poquitín. Cuando ya está la ñata con leche un poco caliente, echáis el chocolate en cachinos y vais revolviendo hasta que quede todo bien diluido. Y cuando ya te asina, echáis arriba el leche que tenéis acutado con la agar-agar y dejáislo ferver un poco más para que luego cuando lo echéis al molde y enfríe, cualle, ¿vale? Si lo hacéis un aparato de estos, pues yo más rápido. Echamos el chocolate en cachos. De primero romperlo un poco, trituramos. Ya está. Y ahora añadimos la ñata de soya.
Hacéis por que salga todo, porque hay veces que la parte más grasa queda dentro. El yechi, que en este caso echamoslo todo, 200 mililitros, si lo hacéis na pota, acordáis que yo la mitad. De 200, ¿no? Sí. $200 mililitros. Y el sobre de agar-agar. ¿Veis? Y un polvo. También hay agar-agar en tires y también podéis hacerlo, disolverlo en un poquín de yechi primero y echarlo. Echamoslo todo. Y hacemos lo mismo que faríamos en la pota. La Thermomix o este tipo de robots, lo único que fan es hacerlo ellos todo. Pero y calentar hasta ferver. Cuando lo hacéis separado vais poniendo primero la ñata con la mitad del yechi, echáis el chocolate para diluirlo bien y luego añadís la otra yechi con la agar-agar disuelto y dejáislo ferver. Pues esto es lo mismo, ponemos un tiempo que son 7 minutos, que lleva aproximado lo mismo que debéis tardar vosotros, 90 grados y velocidad 4. Y dejámoslo. Esperáisme y dentro de 7 minutos enseño cómo está, ¿vale? Hacemos esto mismo con los 3 chocolates. Cuando acabe este chocolate lo que hacemos es verterlo en el molde y meterlo en la nevera a cuallar. Y cuando te ha cuallado, hacemos lo mismo con el otro chocolate y lo mismo con el otro chocolate. Entonces yo voy a volver cuando te esté hecho y enseño cómo va saliendo, ¿vale? Bueno. Y después de dejar cuallar los capes de chocolate en la nevera, vamos a echar la cabera, ¿vale? Yo como lleven un tiempo cuallando, preparé dos. Y vamos a echar ahora la cabera para que veáis cómo la he hecho. Espero no estrapallada. Y... espero no estrapallarla porque igual tenía que dejarla cuallar un poco más, pero a ver. Tenemos aquí la de chocolate blanco y la de chocolate prieto con yechi vegetal. Y ahora tenemos aquí la del prieto de fechu. He hecho la penriba la paleta para que no caiga directo ahí y no lo estrapalle. Y muy despacín, porque si lo echamos rápido rompe la capa anterior y mécense, y entonces no queden separadas. Va a quedar rica igual, pero vamos echando la sena. Así no rompes la capa que tenías primero. Y ahora metémoslo en la nevera mínimo 4 horas para que enfríe y cualle bien. Entonces abrimos y vemos cómo quedó. Podemos luego, cuando te frío, adornar un pocoñín pues con ablanes si tenemos, con virutes de chocolate, con lo que queramos, con frutes. Vamos a meterla ahora en la nevera, entonces enseñemos cómo quedó luego. Bueno, y aunque no fueron 5 minutos porque necesitamos cuallar la tarta, ya tenemos de aquí con este aspecto, ¿no? Y el paso final es adornarlo con lo que queramos. Yo voy a poner ahí un poco de virutes de chocolate.
Podéis adornarlo también pues con cachinos de freses o freses enteres, con bolines, con lo que queráis, ¿vale? A continuación, para sacarlo, vamos a pasar un cuchillo por los bordes, con mucho cuidado para no romper la tarta. Para separarlo un pocoñín del borde y que no se nos pegue a sacarla. Y el mío molde y de estos que abren así, si lo tenéis en un molde que no abra, pues cortáis la y ya está. Y a ver, sacámoslo y quita la tarta. ¿Veis? No sé si se ve muy bien ahí, pero ves los 3 trozos, más o menos. Aquí. Quedamos un poco movida. Ahí. ¿Veislo? Quedóme un poco movida porque la primera cosa de chocolate que echéla rápido. No me di cuenta de hacerlo con la lengua de gato. Y entonces saltóme un poco el borde de la tarta. Cuando la echéis, importante que pongáis o una cuchara o una lengua de gato de alguna cocina y echéis el chocolate por arriba y despacín, ¿vale? Para que no atraviese la capa anterior. Y nada, esta ya es la tarta vegana. Y es vegana porque sustituimos los ingredientes que tenían origen animal por otros, ¿no? En este caso teníamos en la receta original teníamos una base que hacíase con galleta y con mantega, y la mantega, que lleva una grasa, sustituimosla por otra grasa. Yo usé un aceite de maíz, creo que es, espera, sí, de maíz. Puede ser de girasol o puede ser de oliva. Podéis usar también margarines vegetales. Lo que pasa es que yo no les uso de veces porque, por lo que os comentaba, tienen grasa trans que no es muy buena para la salud, pero bueno, que la pongáis en una tarta tampoco va a pasar nada. ¿Qué más hicimos? Cada capa tiene unos 150 gramos de chocolate que buscamos que no tenga leche. Sustituimos, cuando queremos el que tiene leche, sustituimos por una leche vegetal. Lo que hacemos es o mercar un chocolate ya vegano, con leche vegano, que no sé, o mercar un chocolate prieto y ponéis un poco más de leche vegetal que a los otros. Para cada chocolate teníamos 150 gramos de chocolate, 200 mililitros de una ñata que también usamos vegetal. Yo puse la de soya, pero hay también de avena y hay de otras cosas. 200 mililitros de leche, que yo usé una de almendra, sin azúcar. Sin azúcar porque hay muchas leches vegetales que lleven azúcar. Yo intento mercarles cero porque quiero más echar yo el azúcar en casa, que siempre va a ser menos. El azúcar también podéis sustituirlo por algún sirope. ¿Y qué más? El agar-agar, un sobre de agar-agar, para sustituir o la cuajada o la gelatina de origen animal. Que a ver si tenemos una alga como el agar-agar que es muy buen gelificante, mejor incluso que la gelatina animal, pues porque vamos a usar animal, ¿no? Y en el caso del chocolate prieto, en cuenta de 200 mililitros de ñata yo usé 250. Eso ya al gusto de cada uno. Y bueno, nada más, sustituir los postres es muy fácil porque hay muchos postres que son vegetarianos y eso. Normalmente ya es sustituir o el miel, que podemos poner o azúcar o un sirope, o los huevos, que hay preparados sustitutos del huevo en el mercado, o podemos hacerlo pues por cada huevo
una cuchara de farina de maíz con 2 de agua, por ejemplo, batilo bien y prepararlo. Hay más maneras de sustituir el huevo, pero esa hay una de ellas. Y la ñata o los lácteos, pues por lácteos, por leche vegetal o por eso, ñata de soya o de avena o de otra cosa. Y nada más. Esta es la tarta que vamos a cenar hoy. Animo-vos a probarla y que me contéis qué tal, ¿vale? Y eso, repito, no quiero marchar sin darles gracias otra vuelta a la Estalla Lingüística de Avilés. Y animáis a seguirla porque están haciendo un ciclo que lle caminar, cocinar, como ir a caminar, cocinar y visitar Avilés en casa, desde casa, y que va a tener programas muy guapos. Así que hasta otra, muchos besos y ahora a cenar.